El Movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Qué alegría tan grande el poder estar con ustedes en otro encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Mi nombre es Pablo Jiménez y estoy aquí para compartir con todos ustedes, con toda esta comunidad que se reúne por medio de las redes sociales, la palabra del Señor. Les recuerdo que puede encontrar al Movimiento La Red en su página web www.movimientolared.com. También nos encuentra en YouTube, Instagram y nuestras páginas de Facebook. Les rogamos que usted nos dé un like, me gusta, para saber que ha estado viendo esta transmisión y del mismo modo le pedimos que la comparta en sus redes sociales. Ha llegado el momento de adorar. Adoremos a Dios. Santo, santo, santo Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tus múltiples misericordias. Gracias, Padre amante, porque podemos venir delante de tu presencia. Y gracias, Padre amante, porque tú no nos dejas. Bendícenos en esta hora y habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amada iglesia. Estamos contentos de estar una vez más a través de este medio con el propósito de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Quiero compartir con ustedes este versículo que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén a esta palabra. Damos gracias al Señor porque Él decidió venir a buscarnos, acercarse hasta nosotros y alcanzarnos con su amor y con su gracia, salvarnos, redimirnos y poder darnos acceso libre ante la presencia del Padre como hijos, con la potestad de ser llamados hijos. Así que por eso nosotros hoy con libertad podemos adorarle y podemos alabarle. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino,
llenará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Les habla el pastor Manuel Collazo del movimiento La Red. Ha llegado un momento para mayordomía. Hoy estaremos hablando y discutiendo el tema la generosidad bíblica. La generosidad se asocia comúnmente con la entrega financiera. Una cantidad mensual del diezmo o una deducción automática desde una cuenta bancaria o a veces unos dólares en el bolsillo. Sin embargo, cuando nos fijamos en la generosidad de la Biblia, vemos que va más profundo que la cantidad de dinero que estamos dispuestos a donar. Mateo 25, versos 31, 34 al 36, nos lee de la siguiente manera: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y entonces el Rey dirá a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Esto es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Examinemos algunas características que la Biblia nos enseña sobre la compasión y la generosidad verdadera. La generosidad bíblica es tangible. En lugar de hablar sobre el dinero, en Mateo 25, Jesús menciona la comida, el agua, la ropa, la compañía y el amor. En 1 Reyes 17, una viuda ofrece al profeta Elías su harina y su aceite, aunque es todo lo que tenía. La generosidad es un regalo tangible y sostenible. De la misma manera, podemos ofrecernos voluntariamente en nuestro tiempo, recursos y nuestra presencia, además que simplemente nuestras finanzas. La generosidad bíblica es alegre. 2 Corintios 9, 7 nos dice: cada uno debe dar según lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Este texto nos da libertad en nuestra generosidad. Dios no quiere regalos motivados por un sentido de deber o de culpa u obligación. Él quiere que nos llenemos de gozo, de alegría y compasión por nuestro hermano. Si alguien sabe generosidad, es Dios, quien nos dio a su Hijo libremente, incluso cuando sabía que abusaríamos del regalo. Nuestra generosidad debe ser fundada en el amor, no en un intercambio de servicios.
La generosidad bíblica es indiscriminada. La parábola de Jesús del Samaritano en Lucas 10 nos muestra que el mundo es nuestro prójimo. Para los judíos del primer siglo que escucharon a Jesús, el hecho de que el que hizo el bien fuese un samaritano fue algo sorprendente. Noten que los que se esperaba que ayudaran, el levita y el sacerdote, no lo hacen. Es el samaritano el que hace el bien y ayuda al viajero herido. Ellos no esperaban que nadie de Samaria hiciera eso. Nosotros no somos tan diferentes, tenemos prejuicios. Vemos a un deambulante en la calle e inmediatamente hacemos juicio, jurado y ejecución de la persona que simplemente está necesitado. La Biblia nos reta a ser generosos para todos, y no solamente a mis amistades o familiares o al que me cae bien. Cuando damos indiscriminadamente, tenemos la oportunidad de reflejar el amor de Dios a las personas que pueden no haberlo sentido antes. Y eso es exactamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. La generosidad bíblica es comunal. A lo largo de la Biblia vemos la importancia de la generosidad centrada en la comunidad. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 43 al 47, vemos el siguiente relato: la vida de los primeros cristianos. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos, y lo compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo, y partían el pan en las casas y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dar en la comunidad puede inspirar a la generosidad de los demás, y el efecto ondulado es infinito. Como siempre les exhorto a que bendiga a su iglesia, que haya alimento en su casa de oración y en la nuestra también. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimientolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá usted su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel, así que luego de consultar a sus oficiales dijo: «Voy a instalar mi campamento en cierto lugar». Entonces el varón de Dios mandó a decir al rey de Israel: «Ten cuidado de no pasar por tal lugar, porque los sirios van a acampar allí». Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios, y éste, una y otra vez, advirtió al rey que debía tener cuidado. El rey de Siria se molestó mucho por esto, así que llamó a sus oficiales y les dijo: ¿No me van a decir quién de ustedes está a favor del rey de Israel? Uno de sus oficiales dijo: Ninguno de nosotros lo está. Lo que pasa, mi señor y rey, es que el profeta Eliseo está en Israel, y es él quien va y le cuenta al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su alcoba. Entonces el rey ordenó: Pues vayan y averigüen dónde está Eliseo, para que yo mande a que lo aprehendan. En cuanto le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, el rey mandó allá soldados de caballería y carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: «¡Ay, señor mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer?»
Y Eliseo le dijo: No tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abra los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. El tema de la visión está íntimamente relacionado con el tema del liderazgo. Y en esta ocasión queremos precisamente explorar esa conexión entre visión y liderazgo y visión. Y para eso vamos a utilizar un texto que se encuentra en Segunda de Reyes. Eso es un libro del Antiguo Testamento, capítulo 6. Y vamos a leer de los versículos 8 al 23. Vamos a comentar la historia que se encuentra de los versículos 8 al 23. ¿De qué trata esa historia? Pues nos habla de un momento donde el profeta Eliseo fue emboscado por el ejército de Siria, un ejército enemigo. Y vamos a ver cómo Dios le dio a él discernimiento, sabiduría, para poder entender la situación. Pero más allá le dio una visión de qué debía hacer para superar el problema. Y también le dio esperanza para caminar. ¿Qué le parece si vamos a la palabra de Dios? La narrativa de Eliseo ante la emboscada de los sirios es un texto bien interesante. Eliseo era uno de los consejeros del rey de Israel. Y como él era una persona que tenía discernimiento espiritual, le podía decir al rey de Israel dónde iban a atacar los sirios. Y de esa manera el ejército de Israel se veía libre del ataque de esos enemigos. Y eso lo había convertido en un elemento peligroso para el rey de Siria, porque usted sabe que los gobernantes cegados por el poder, aquellas personas que se creen dictadores, sencillamente actúan sin pensar en las consecuencias. Matan primero e investigan después. Y el rey se convenció de que había algún tipo de espía que le estaba diciendo al rey enemigo cuáles eran sus planes. Entonces él convoca a sus militares y sus militares le dicen que no es un espía, que no es uno de ellos quien lo está traicionando, sino que hay un hombre a quien Dios le revela las cosas en Israel. Y como les acabo de decir hace unos minutos, ¿qué decide hacer el rey de Siria? Vamos a matar al profeta. Así que él envía un ejército a rodear la casa del profeta para asesinarlo. En este momento entra en escena el siervo del profeta Eliseo, que aunque su nombre no aparece en este texto, en otros pasajes se conoce como Giesi. De todos modos, este personaje aparece en el ciclo de las historias de Eliseo y se presenta como un hombre común y corriente. Él no tiene las capacidades espirituales, él no tiene el discernimiento ni la visión que tiene el profeta. Sencillamente, él le sirve al profeta, pero no tiene el carácter, el temple, el compromiso y la visión de Eliseo. En este texto, pues se nos presenta a Giesi como una persona sencilla. Él se levanta por la mañana y va a atender los animales y va a preparar el desayuno. Y cuando está afuera, probablemente para buscar leña con la cual prender el fuego, él nota que su casa, que el campamento está rodeado por efectivos del ejército de Siria. Y esas personas tenían lo que ya yo les he hablado en otros sermones, los carros de caballo que tanto miedo le daban a la gente. Giesi, cuando ve todo eso, lo ve nada más con los ojos naturales. ¿Y qué dice? Pues estamos perdidos. Porque ¿qué vamos a hacer? Dos hombres desarmados ante un ejército completo, ante un batallón de un ejército completo. Así que Giesi se nos presenta como una persona natural, un hombre que solamente comprende las realidades materiales, que no tiene ni la capacidad ni la disposición para comprender
cómo es que Dios actúa en el diario vivir, porque Dios actúa en lo cotidiano. Dios actúa en el diario vivir, en la vida cotidiana. Y por eso, cuando Él ve el ejército que le está rodeando, lo único que hace es desesperarse. Va donde el profeta y le dice, Señor mío, ¿qué haremos? Entonces, el profeta reacciona como Giezi no lo está esperando. Eliseo no se desespera. No pierde la tabla. No comienza a pelear ni a maldecir. Sencillamente, él reacciona con paz porque Eliseo está viendo una realidad que Giezi no puede ver. Eliseo está viendo una realidad que su siervo no puede ver, porque él está viendo una realidad espiritual. Mientras su siervo solamente ve lo material, Eliseo tiene visión espiritual. Y entonces, esa visión le permite comprender que Dios está con ellos. Le permite comprender la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que la victoria no depende de la fuerza humana. No depende de nuestra fuerza, ni de la suya, ni de la mía. Sino que la victoria depende de que Dios meta la mano, de que Dios intervenga, de que Dios esté a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida es de Dios. Las cosas que nosotros hacemos no son nuestras, son de Dios. Su familia, sus hijos, su pareja, se la dio Dios. Todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Cuando usted empieza a vivir con esa clave de vida espiritual, el mundo es otra cosa. Y por eso, como Eliseo ve desde una perspectiva espiritual, él le responde algo que a su siervo no le hace ningún sentido. Le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esta es una de las primeras condiciones que nosotros necesitamos para poder desarrollar la obra de la Iglesia de Jesucristo en este mundo. Hay que ver las cosas con claridad, pero no nos podemos limitar a ver lo material. También hay que ver lo espiritual. Miren, la iglesia siempre va a tener un nivel de conflicto, porque la iglesia siempre está diciéndole al mundo cuál es el plan de Dios, y el mundo quiere vivir de acuerdo a su propio plan. No nos debe sorprender de que la iglesia sea criticada o aún perseguida. Poco está pasando. Cuando nosotros leemos la historia de la iglesia, ¿cuántos mártires derramaron su sangre por el testimonio de Jesucristo? Pues nosotros tenemos que comprender que nosotros vivimos en comunidades donde hay personas que tienen otros valores, que sirven a otros dioses, que le sirven al vientre, que le sirven al placer, que le sirven al dinero, no le sirven al Dios que se ha revelado en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros podamos discernir lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Que tengamos visión espiritual, no una mera visión material. Porque de otro modo vamos a correr en vano la carrera de la vida. Vamos a pensar que todo se reduce a comer, a beber y a dormir. La vida es mucho más que eso. La vida es mucho más que eso. Y es importante que nosotros comprendamos la pertinencia que tiene la visión espiritual. O sea, le estoy diciendo que es necesario para entender nuestra realidad que nosotros tengamos visión espiritual y veamos las cosas como Dios las ve, que trascendamos lo meramente material. Volviendo a la historia, el cuadro que tenemos es bien interesante. Hay dos personas que están viendo lo mismo, pero están viendo cosas distintas. O sea, aunque ven lo mismo, lo interpretan de dos maneras completamente distintas. Quizá usted ha escuchado la historia de los tres albañiles que estaban trabajando en un edificio.
Alguien va donde el primero y le pregunta, ¿qué hace? Y él dice, bueno, aquí poniendo ladrillo. Pongo un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo. Cuando va donde el segundo albañil le dice, yo estoy construyendo una pared. Ese tiene una visión un poquito más amplia. Pero el tercero, cuando le preguntan, ¿qué usted está haciendo? Dice, yo estoy ayudando a construir una iglesia, una catedral, que le va a servir a miles de personas por muchos años. ¿Ven la diferencia? Los tres están haciendo lo mismo. Pero uno solamente puede ver lo inmediato, el otro solamente puede ver a corto plazo y solamente el tercero puede ver que él está edificando algo para el futuro. Ese es el que tiene una vista larga, no una vista corta. Pues mire, así mismo, el siervo del profeta y el profeta están en la misma situación, pero están viendo dos cosas distintas. Por eso es que el profeta intercede ante Dios y le pide a Dios que abra los ojos de su siervo, que envíe al Espíritu Santo que lo capacite para que el hombre reciba visión espiritual, para que Dios le capacite para ver más allá de las posibilidades humanas. Hoy el pueblo de Dios está en una situación muy similar a la de Eliseo y Giesi. Tenemos dos alternativas. Podemos quedarnos enmarañados en las peleas que tiene este mundo, o podemos elevarnos para mirar las cosas como Dios las ve. Yo creo que es necesario que nosotros nos elevemos, que desarrollemos esa sensibilidad espiritual que nos lleva a cumplir la voluntad de Dios, que estemos atentos al futuro de Dios, el futuro que Dios tiene para nuestro mundo. No nos podemos quedar nada más en lo sensible, en lo material. Eso sería quedarnos ciegos espiritualmente. Y cuando los líderes religiosos pierden la visión espiritual, lo único que hacen es entorpecer la obra de Dios y fallarle a la iglesia, que necesita dirección. Por eso, recalcamos que es necesario tener una visión clara del futuro, una visión clara del futuro que Dios tiene para el mundo. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, visión espiritual. Ahora bien, nos preguntamos, ¿y para qué sirve una visión? Eso no es nada más una manera bonita de hablar del futuro. Y hay personas que piensan que una visión es un mero sueño, un sueño vano, una esperanza tonta y vacía. Sin embargo, cuando una visión es verdaderamente inspirada por Dios, usted lo que tiene es un proyecto de trabajo, tiene un plano, tiene un programa que le dice qué tiene que hacer, cuál es el primer paso y el segundo y el tercero y el cuarto. Usted puede ver que Dios tiene un plan. Es importante que nosotros empecemos a ver la vida así. La vida tiene sentido. La vida no es una maldición tras otra. La vida no es un conjunto de casualidades. Hay un plan divino. Dios tiene un plan para usted y Dios tiene un plan para mí. Y lo que ocurre en nuestras vidas tiene sentido, tiene propósito, tiene una dirección. Dios nos da un plan, pero necesitamos la disposición de discernir el plan. Y necesitamos la disposición para llevarlo a cabo. ¿Cuántas veces Dios ha llamado? ¿Cuántas veces Dios ha propuesto? ¿Cuántas veces Dios ha mostrado una visión? Y los líderes de turno, ¿qué hacen? Se niegan a entender. Es importante que nosotros entendamos que Dios no solamente nos da la visión,
sino que también nos capacita, nos da las fuerzas para llevar esos proyectos de trabajo a cabo. Dios nos capacita. Dios nos capacita con fuerzas que vienen del cielo, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para convertir nuestros sueños en proyectos. Esas visiones que Dios da, convertirlas en proyectos de trabajo para bendecir a todo el pueblo. Nosotros tenemos una visión que Dios nos ha dado. Pues tenemos que aceptar la tarea de discernirla y de llevarla a cabo. O sea, tenemos que caminar con esperanza. Es necesario caminar con esperanza para poder llevar a cabo todo lo que Dios desea que usted y yo hagamos en este mundo. La iglesia puede ser una institución muerta que se dedique a entretener a la gente. Y últimamente vemos tanta gente hablando de teorías de conspiración y de tonterías que no edifican a la gente. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que hablemos de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo, de la esperanza que no avergüenza, de la transformación que Dios quiere hacer en su vida y en la mía. Dios quiere capacitarnos, no solamente para hablar, sino para poder enfrentar y vencer los ataques de las fuerzas del mal. Esto quiere decir que la iglesia no tiene que ser una institución muerta, sino que Dios la llama a ser un organismo vivo, poderoso, que pueda vencer toda oposición en el nombre de Jesucristo. Cuando yo estaba pastoreando en Puerto Rico, tuve una diferencia con un hermano de la iglesia que un domingo en la mañana pues hizo unas expresiones muy fuertes que me ofendieron a mí, ofendieron a muchas otras personas. Yo lo llamé para que fuera a la oficina pastoral. Y él le estaba diciendo a la gente que yo lo había llamado para regañarlo. Cuando llegó, le pedí que camináramos por el terreno de la iglesia. Y empecé a decirle, ¿qué tú ves aquí? Y él dice, pues, un pedazo de terreno. Y lo invité a soñar. ¿Qué podríamos construir ahí? ¿Qué podríamos hacer aquí? Y en esta parte, ¿qué tú crees que deberíamos hacer? Y en esta otra parte, ¿cómo nosotros podríamos hacer que este edificio le sirva mejor a la iglesia y a la comunidad? A los 15 o 20 minutos, él seguía mirando lo que no existía como si existiera. Aquí podemos hacer esto, aquí podemos hacer esto, aquí podemos hacer esto. Se entusiasmó. Y entonces yo le dije, pues vamos a trabajar unidos, en vez de trabajar el uno contra el otro. Después de eso, se convirtió en uno de mis mejores colaboradores. No porque yo lo convencí, sino porque él pudo discernir la visión. ¿Cuál es la visión de Dios para su vida? Como líder, ¿cuál es la visión de Dios para su ministerio? Como líder, ¿cuál es la visión de Dios para su iglesia? Para usted a nivel personal, su familia y el nivel ministerial. ¿Cuál es la visión? Si no la ve todavía, vamos a orar junto con Eliseo diciendo, Señor, abre nuestros ojos. Habiendo tomado un tiempo para meditar en la palabra de Dios, ¿qué le parece si ahora vamos a Dios en oración? Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Gracias por tu poder, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor Santo, porque tú no nos dejas, porque la esperanza no nos avergüenza. Te pedimos, Padre amante, en el nombre poderoso de Jesucristo, que seas tú con nosotros y que nos bendigas. Señor, no nos dejes, no nos abandones.
danos visión y danos la fuerza para poderla llevar a cabo y el entusiasmo, la esperanza para caminar hacia ese futuro que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de otro encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Le rogamos una vez más que usted nos regale un like, me gusta, para indicar que ha estado adorando con nosotros. Del mismo modo, le rogamos que usted comparta este video en sus redes sociales con otras personas que necesitan una palabra de desafío y de esperanza. Le recordamos que puede ir a www.movimientolared.com y esa es nuestra página principal. Ahí encuentra el archivo de todos nuestros encuentros de adoración y predicación. Encuentra información sobre el Movimiento La Red y también puede dejar una ofrenda. Le recordamos también que estamos en las redes sociales. Nos consigue en YouTube, Instagram y Facebook. Y una vez más, estamos ahí para que usted pueda fácilmente compartir este vídeo con otras personas. De manera que también sus ojos sean abiertos en el nombre de Jesús. Finalmente les recuerdo que los jueves a las 7:30 tenemos nuestro encuentro de oración. Nuestro encuentro de oración que lo transmitimos en vivo por Facebook. Una vez más, ha sido para mí un placer estar con ustedes y rogamos a Dios que le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.